Hola a todos, hola a todas, soy Master Pifias y vengo del canal de Pifia Descomunal invitado por Sirius Esenra para hablaros de lo que yo considero una serie de ayudas, ideas, conceptos, llamadlo como queráis, de dirección de juego y sobre todo de gestión de una mesa de juego. Entonces yo os traigo dos conceptos pues para debatir aquí entre nosotros tranquilamente. El primero, y yo considero fundamental, el pilar fundamental de cualquier mesa de juego, es lo que la gente de la teoría del rol denomina etiqueta en mesa. Etiqueta en mesa que yo siempre he llamado buen rollo. ¿Y qué entiendo por buen rollo en una mesa? Pues para mí el buen rollo en una mesa es la esencia misma de por qué nos juntamos a jugar en una mesa. Y es para pasar un buen rato. Es el momento en el que cuatro amigos o cuatro desconocidas se sientan y empiezan a narrar una historia que les suceden a unos personajes inventados en un mundo inventado y lo están disfrutando porque es el momento que tienen para compartir una afición en común que les encanta, que es esta afición tan maravillosa que es el rol. Pero hay que tener un cierto ojo con esto de la diversión, porque sí, está genial divertirnos todos, por supuesto, ese es el objetivo de esto que llamamos rol, pero hay que tener un par de conceptos en la cabeza siempre presentes, y es la educación y el respeto. Es decir, sobre todo el saber contar hasta 10, el tener empatía con el que está enfrente, el pensar que quizá esa idea, ese chascarrillo que a mí me iba a hacer mucha gracia y que a lo mejor sacaba unas carcajadas en la mesa de juego, a lo mejor a la persona que tiene enfrente en ese momento pues quizá no le hace mucha gracia, y podemos ver como un comentario a destiempo puede hacer que poco a poco esa persona se vaya encerrando en sí misma y cada vez vaya participando menos, y lamentablemente esa sensación se contagia al resto de la mesa y podemos ver como al final ese fantasma horrible que seguro que muchos y muchas habéis sentido en mesa, que es el fantasma de la frustración, el fantasma de esa persona lo está pasando mal y lo está contagiando al resto de la mesa. Entonces va a provocar que esa mesa poco a poco se vaya apagando, se vaya quedando mustia y no sabemos muy bien por qué, pero tenemos ese regusto en la boca de que algo está saliendo mal. Y es precisamente por eso, porque lo que yo considero buen rollo no ha funcionado bien, es decir, porque ese comentario a destiempo ha provocado que esa persona se sienta incómoda y al final, si una persona no lo pasa bien en mesa, la mesa entera no lo va a pasar bien, porque al fin y al cabo estamos todos juntos en esto. Entonces, yo creo que esto de la educación y el respeto, que son fundamentales, no siempre funciona. No siempre funciona porque, al fin y al cabo, esto es un hobby colectivo, un hobby social, y va a haber roces entre unos y otros. Y es algo que tiene que pasar, y es algo bueno, considero. Pero para eso está el hablar después de una partida, con el compañero o la compañera con el que has tenido ese roce. Y para mí que una persona hable con otra respecto a algo que ha pasado en mesa, denota que esa persona es una persona que tiene un compromiso con la mesa. ¿Por qué? Porque podrías decir tranquilamente, pues nada, que le den, y coges y te vas de esa mesa y te vas a otra. Pero el hecho de decir, no, vamos a sentarnos y vamos a hablar tranquilamente, denota que esa persona quiere permanecer en esa mesa y quiere pasarlo bien en esa mesa, con esa persona con la que ha tenido ese roce. Entonces considero eso, que el buen rollo, el pasarlo bien es fundamental, con educación y respeto, y sobre todo con diálogo una vez haya habido cualquier tipo de roce. Y el segundo consejo es un consejo muy sencillito, muy rápido, que vale tanto para narradores, narradoras, incluso para jugadores y jugadoras. Y es, créete lo que estás contando. Porque si no te lo crees tú, va a ser muy difícil, por no decir imposible, hacer creer a tu mesa de juego que se encuentran en ese bosque, o que se encuentran en ese palacio, o que la lluvia les cae a plomo empapándoles el pelo, y que los pies les duelen después de 2 días caminando, y ese frío asqueroso que les lleva acompañando casi toda la jornada. Entonces, mi consejo es simplemente ese, créete lo que estás contando, porque si no te lo crees tú, ¿por qué se lo iban a tener que creer tus compañeros y compañeras de mesa? Así que hasta aquí los dos consejos, las dos ayudas que os traigo, que son créete lo que estás contando y fomenta el buen rollo en tu mesa, fundamental. Hasta otra. Hey, roleros del mundo, soy Dudey y podéis encontrarme en el canal Dudey de YouTube. Sirio me ha invitado a participar en esta bonita dinámica de consejos de rol de mucha peñita guay, y la verdad es que creo que hay consejos súper interesantes y me gustaría abarcar mis consejos de la mejor forma posible. Tengo 4 minutos. El primer consejo que a mí me cambió por completo mi inmersión es: ponte música. Deja que tus emociones vuelen
y tu imaginación se inunde de tu personaje mientras escuchas música que alimente esa personalidad que refleja. La música es un canalizador brutal de las emociones y un juego de rol se potencia inmensamente cuando inyectas las emociones de tu personaje en ti mismo. Y no solo se inyecta en ti, sino que lo inyectas en la mesa. Una de las potencias del rol es que las emociones fluyen como el agua por la tierra. Y si con suerte compartes mesa con más jugadores emocionales, vais a flipar cuando os empecéis a retroalimentar con las emociones de vuestros propios personajes en diversas situaciones. Piensa en cualquier bonita historia que hayas seguido. Ya sea una película o historias de la vida real, la base de cualquier buena historia son las emociones que hay detrás de ellas. Y cuando digo emociones, digo cualquier emoción. Emociones rancias, emociones agobiantes, emociones de ira, de sed de sangre, o emociones de vida, de felicidad, de desparpajo. Colores que pintarán no solo en ti y en tu personaje, sino que se filtrarán a través de la mesa y con suerte, si el resto de jugadores son receptivos, alimentarán una llama emocional de color que hará que ciertos detalles de la historia, dejados ahí seguramente por el propio director de juego, pasen a un segundo plano y se desvele lo verdaderamente importante en el juego. Vosotros, vuestras historias, vuestras emociones. ¿Qué es lo que cualquiera busca cuando se sienta en una mesa de juego? Aunque no sea consciente de ello, busca una aventura. Busca compartir con el resto. Incluso puede sentarse en la mesa pensando que solo quiere pasar un buen rato, echar el rato, y de repente ¡boom! Si sabes fluir con tu personaje, si aprendes a sentir sus emociones, a compartirlas, a fundirte con las emociones del resto, cualquier clase de emoción que desprendan, te están dando pistas de lo que quieren sentir, de lo que vienen a sentir. Dales eso que buscan emocionalmente, eso que esconden tras sus caretas que llevan consigo, incluso en eso que ellos mismos denominan vida. A veces, nuestros personajes son reflejos sutiles o potenciados de nuestras propias emociones. Sentir es algo íntimo. No es algo que la mayoría de las personas suelten por propia voluntad, y menos cuando están junto a gente nueva o situaciones diversas a las que acostumbran. Y es por eso que mi consejo es que te transformes en el catalizador de emociones. Sé sutil, no fuerces. Sube como la espuma, suave e impávida, y haz que poco a poco las emociones afloren en los personajes. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Díaz Sacaluga y bueno, como a muchos de vosotros, Sirio Sensera pues le ha pedido que dé algún consejo, alguna recomendación sobre jugar, escribir, dirigir rol, etc. Se han dicho ya muchas cosas interesantes, positivas y bueno, a estas alturas ya casi cuesta encontrar algún consejo que sea interesante. Por mi parte, mi modesta opinión, pues os puedo dar pues dos consejos. Uno sobre escribir y aventuras y juegos. Pues bueno, lo primero, esa idea que tenéis que creéis que es súper original y diferente y tal, pues puede que lo sea, pero es mejor salir de dudas y por eso os conviene consultar en internet y en otros sitios, pues si hay alguien que ya ha escrito ese juego que tenéis en la cabeza o esa aventura que tenéis pensada. Más que nada porque os puede ahorrar trabajo. O sea, es posible que lo que queráis es llevarla a la mesa y si hay alguien que ya lo ha escrito y está a vuestro gusto, ¿para qué te vas a meter tú ese curro? También puede pasar que lo que encuentres se parezca a lo que tienes pensado escribir, pero lo tuyo tiene una perspectiva distinta y demás. Lo mismo, te va a enriquecer encontrar esa fuente. Y bueno, ya te digo, ser lo más original del mundo tampoco debería ser una obsesión, pero si hay algo que ya está escrito y es lo que tú pensabas escribir, pues mejor que te ahorres de hacerlo. Y el segundo consejo es, pues bueno, a la hora de dirigir en jornadas, plantearte que es otro mundo. O sea, no es
lo mismo que jugar con tus amigos de siempre, no es lo mismo que jugar con la gente a la que conoces ya de tu club de rol o de lo que sea, es algo muy, muy distinto. Plantéate que es como si tuvieras invitados en casa, y no es tu casa donde vas a dirigir, pero como si tú hubieras preparado una velada y tú fueras el cocinero y es una cena. O sea, ellos han venido allí a cenar y pues tú eres el que ha preparado el plato, es responsabilidad tuya pues también eso, el ser educado, el ser cortés con gente con la que no conoces sus gustos, así que has preparado un plato que a lo mejor se le ingesta a alguno. Entonces tienes que preguntar primero pues si hay alguien intolerante al gluten o ese tipo de cosas antes incluso de empezar a servir los platos. Pero esta metáfora rocambolesca lo que viene a decir es que lo principal es la educación, tanto por tu parte también como la de los jugadores. Ellos también son los invitados y como tales, bueno, también tienen que... La responsabilidad de la educación es de todos. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, al margen de que te pueda gustar el juego luego, te pueda gustar la aventura más o menos, lo importante es que la experiencia sea buena a nivel personal de la gente y que, bueno, que por lo menos echéis un rato agradable y bueno, que de todo se aprende, que jugar a una partida que no te ha gustado o a un juego que no te ha gustado también te enseña cosas. Así que, bueno, no, esta es mi pequeña aportación y, bueno, gracias a Sirio bueno, por pedirme que aporte mi pequeño grano de arena y, bueno, espero que disfrutéis mucho jugando a rol, que de eso se trata. Adiós. Buenas, mi nombre es Nicolás, soy del canal de rol de Piedra Bruja y mi consejo para todas las personas que van a adentrarse en este mundo de los juegos de rol se basa en la filosofía del parkour. Esta arte marcial / deporte callejero en el cual todo se resume en una frase, que es ser y durar. Es importante el movimiento de ahora, el movimiento actual, pero siempre pensando en cómo voy a llegar al siguiente movimiento y en qué camino me va a llevar. Preocuparme del movimiento actual y de cómo esto se refleja en el futuro. Esto significa, en el juego de rol, pasarlo bien ahora y pasarlo bien también después. Ser y durar. Un ejemplo muy típico es al momento de decidir las reglas. Es muy importante que, por ejemplo, al momento de decidir una clase para Dungeons & Dragons, nos preocupemos de que esa clase sí sea divertida ahora, y eso es fácil, pero también tiene que ser divertida en el futuro, para el resto de los compañeros en la mesa, y que no sea un desafío demasiado grande para ti como narrador. Es importante, por ejemplo, que la clase no moleste en el tono con el resto de los jugadores y sus clases, el mundo que estás construyendo no sea demasiado poderosa. Entonces, para las reglas tienes que pensar siempre ahora y después, ser y durar, que sea divertida para el presente y sea divertida para el futuro. Y eso con cualquier tipo de regla, especialmente para este concepto en inglés de The Rule of Cool, es muy importante pensar que nuestras reglas tienen que durar en el futuro. Tienen que ser ahora divertidas, pero durar en el entretenimiento que nos ofrezcan. Y esto es abarcable a todos los aspectos en el juego de rol. Si tú eres un jugador y estás interpretando a un bromista, por ejemplo, sí, tal vez sea divertido en el momento, pero tienes que pensar también en cómo va a ser después. Por lo tanto, ser y durar es mi consejo para ustedes como futuros jugadores y masters de rol. ¡Nos vemos! Muy buenas, soy Sayotito y estamos aquí en un nuevo vídeo para comentar dos consejos roleros. Dos consejos, uno de ellos para los jugadores y otro para los directores de juego. El primer consejo que voy a dar es para los jugadores y para mí es muy importante para interpretar un personaje con naturalidad, con unas emociones que sean realistas o que quieras meterte mucho más en la piel de este protagonista o de este personaje. Cuando empiezo una partida, antes de empezar justo, yo al director de juego normalmente le pido 5 minutos, 3 minutos, más o menos. Unos minutos, tampoco tienen que ser tantos, para escanear completamente a tu personaje. Imaginártelo en la cabeza, cerrar los ojos y hacer un escaneo girando a tu personaje para ver cómo es completamente físicamente. ¿Qué tipo de vestuario lleva? Si lleva capa, si no lleva capa, si lleva capucha, si lleva pendientes, si lleva alguna marca en la cara, si tiene marcas en los brazos, cómo son sus ojos, de qué color son, cómo es su nariz, aguileña, más chata, cómo es su boca, sonríe, ¿no? Si tiene barba, si no, si tiene las cejas llenas de pelo, si son finas, ese tipo de cosas pueden ayudarte para
describir mucho mejor a tu personaje cuando se dé la ocasión. Y sobre todo, tener una idea muy buena de cómo es tu personaje. Porque normalmente los personajes visten o tienen cosas en su rostro, en su vestuario, en su cuerpo, que determinan mucho su pasado, que determinan mucho la forma de ser de este personaje. Y después de hacer un barrido completo a tu personaje físicamente, yo me meto en la cabeza de él y pienso en qué estado de ánimo está, en cómo va a poder actuar ante una situación cotidiana en el mundo en el que se encuentra. Porque claro, muchas veces cuando empezamos la partida, si es justamente la primera de una campaña o un one shot, no sabemos muy bien en qué momento el director de juego nos va a poner, en qué situación. Entonces es una simple observación de cómo es nuestro personaje, cómo trata a las demás personas y cómo se desenvuelve en el mundo. Sin embargo, si estamos en una partida más larga y sabemos lo que ha ocurrido en el episodio anterior, en el capítulo anterior, podemos dar una especie de bola, de situación en la cabeza para saber cómo actuaría después, qué ha pasado para que después tú sepas cómo actuar tu personaje después. Creo que me he explicado. Y el segundo consejo es un consejo para directores. El consejo para directores es para estas partidas en las que tienes jugadores que pierden el foco muy rápidamente o que no son capaces de retenerlo. A mí me da bastante pena que estos jugadores se quedan fuera o que haya jugadores que no estén en la acción. Es verdad que hay jugadores que no les gustan estar mucho tiempo con el foco, que no les gusta ser el centro de atención. Igualmente, esto se puede hablar perfectamente. Mi consejo va a esa situación en la que ves que hay 3 jugadores, poniendo una partida de 4, que tienen todo el rato el foco, que están hablando entre ellos, y uno de ellos está fuera. Yo a ese jugador, en cuanto vea que la situación de estos 3 jugadores no da para más, la situación que están narrando, roleando o que está ocurriendo, meto una situación que tenga que ver con ese último jugador que no está jugando, que no está roleando. Y meto algo que sea directamente hacia él, una situación o algo que ocurra en el mundo que sea directamente hacia él. Yo que sé, que en el mercado estén tranquilamente, ellos estén hablando con, yo que sé, el tabernero no, un señor que vende armas. Y este jugador no está haciendo nada. Pues cogerle y robarle la cartera a un ladrón. O que vea a alguien. Ese tipo de cosas. Darle una acción, un foco directamente hacia él. Soy Sayotito y espero que os haya gustado mis consejos. Me podéis encontrar en mi canal Sayotito Master en YouTube. Y nada, espero que os haya gustado los consejos. Un placer. Hola, soy Mel de Doblajes y Mazmorras y mi consejo va más orientado a la interpretación de personajes. Bueno, nos ayudará a meternos dentro de nuestro propio personaje y otorgarle profundidad el hecho de darle un tono de voz y una cadencia proporcionales a factores como su personalidad, su complexión física, su etnia. Voy a poner un ejemplo. Tenemos en mente que un orco promedio habla grave. Es lo que se nos viene a la mente, al menos cuando pensamos en un orco. Pero en función de la personalidad esto puede variar bastante. Por ejemplo, ¿cómo hablaría un orco con fobia a las alturas? Yo imagino que hablaría grave, pero muy rápido y tartamudeando. ¿Verdad? Algo así. Existe la posibilidad, en contextos sarcásticos y cómicos, de hacer lo contrario a lo que se espera, a lo que uno espera siempre, y darle al personaje, pues, un aire como de contraste. Como un gnomo con una cadencia muy pausada. A ver, esto tiene su miga. Al final sois vosotros los que decidís cómo y de qué forma hacerlo, pero yo creo que lo importante es tenerlo siempre en cuenta, saber que esto puede funcionar, ir experimentando. Entonces el resumen de mi consejo es este: variad la voz de vuestros personajes, intentadlo, ya veréis cómo la cosa cambia, cómo empieza a tener más vidilla todo. Soy Fausto, director de juego y creador del canal Roleros con Sombrero y, gracias a la oportunidad que me está ofreciendo Sirio hoy, he venido a traeros 2 consejos roleros que espero que os ayuden a la hora de dirigir vuestra mesa. El primer consejo que tengo que daros es que no tengáis miedo a improvisar. Antes, cuando comencé en esto del rol hace ya 7 años, era ese tipo de persona que llenaba libretas y libretas
con diagramas, esquemas, opciones y demás, para intentar plantearlo todo. Y aunque para mí era una solución bastante sencilla, noté que mis partidas eran demasiado estáticas, que no le gustaban mucho a la gente porque no notaban que fuesen realmente libres. Y es por ello que cambié mi sistema. Ahora mismo el sistema que mejor funciona para mí, el cual no tiene que funcionar para vosotros, pero que me gustaría compartir porque creo que puede ayudar a bastante gente, es utilizar una libreta en la que pongo 5 puntos o 3, de 3 a 5 puntos importantes de la partida, las opciones que pueden tener con cierta tirada importante, los encuentros que pueda haber para saber qué enemigos utilizar y poco más. El resto suelo improvisarlo o suelo actuar acorde a lo que me pide la mesa. Es muy importante recordar que como DM tienes que encargarte de que todos en la mesa se lo pasen bien, y es por ello por lo que tienes que reaccionar a lo que ellos te estén indicando. Si ves que esa partida en la que querías meter a un enemigo quieren enfocarla más a un aspecto de investigación, puedes variar e improvisar para acceder a lo que ellos quieren. O puede que por el contrario, esa partida que era extremadamente política y rara se convierta finalmente en algo más cómico. Obviamente, si tú quieres hacer un tipo de partida, no tienes que sacrificarlo todo por lo demás, tú también tienes que pasarlo bien, pero siempre puedes buscar, gracias a la improvisación, el buscar ese punto medio para todos. Mi segundo consejo tiene más que ver con la etiqueta en mesa, tanto en público como online, y es que como DM tienes que asegurarte de que todo el mundo lo pase bien, y cuando es todos, es todos. Puede que ese chiste que haya contado un jugador le haya gustado a toda la mesa, salvo a otro jugador, o puede que haya alguien que no pare de interrumpir, de molestar y demás. No hace falta ser aquí la policía ni ponerse en modo matón, tan solo una vez haya acabado la sesión, pues hablar con esa persona y explicarle cuáles han sido los problemas que habéis tenido. Normalmente la gente que juega a rol lo hace por pasarlo bien, aunque parezca extraño, y con hablar un poco podéis entenderos y arreglar esos problemas. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces que tengo el problema de hacer infodumping y cada vez que se me remite, tan solo toca adaptarse para que todo el mundo lo pase bien. Sin embargo, ¿cuál es el problema cuando tenemos a alguien que no nos deja jugar? Pues en ese caso hay que pedirle amablemente que se marche o que se comporte. Si éste acepta seguir, pero comportándose correctamente, y seguimos viendo que nos ofrece problemas, podemos o bien pedirle amablemente que se marche una vez más o podemos utilizar herramientas del propio juego para encontrarlo. Quizás mientras estamos jugando la llamada de Cthulhu y estamos persiguiendo a un ladrón, alguien acabe pegándole un tiro por haber corrido demasiado rápido, o puede que a lo mejor está andando tranquilamente por la calle y de pronto se le caiga un piano que curiosamente estaban transportando hasta el 7º piso. Como ya he dicho, los juegos de rol son juegos, están para pasarlo bien. Entonces, si alguien está coartando vuestra diversión porque quiere imponer la suya propia y está coartándoos vuestra libertad porque quiere imponer su dominio, no tengáis miedo en pedirle que se marche amablemente o incluso en pedirle que no vuelva a dicha mesa. Y con esto dejo yo mis dos consejos roleros. Creo que Sirio dejará aquí un enlace para que conectéis al canal de YouTube de Roleros con Sombrero, donde estamos actualmente dirigiendo 3 campañas. La de La Compañía Sin Sentido, que es mi campaña propia de D&D, Los Cuentos del Portal Bostezante, basado en el módulo homónimo de Dungeons & Dragons, y finalmente una campaña de Conan llamada Los Tronos Enjollados de la Tierra, donde yo le estoy dando mi propia versión al módulo creado por Modifius. Del mismo modo, también tenemos bastantes one-shots y creo que os lo pasaréis muy bien si tenéis una tarde aburrida. Con esto me despido y nos vemos en la próxima. Buenas, yo soy Surimandias y hoy he venido a daros un pequeño consejo rolero para el canal de Sirio. Bien, lo que yo hoy os quiero plantear es, a título personal, algo que he ido descubriendo desde hace muy poquito. Y es que yo soy un power gamer. Como ha llegado a definir un gran compañero de juego, soy como una rata que se aferra a la vida.
Cuando veo que mi personaje está a punto de morir o de perder un combate, de perder una situación, incluso una conversación, mantengo todo lo que puedo las ganas de vencer. Ya bien sea intentando sacarme tiradas de la manga, ya bien sea intentando ver si algún PNJ me puede ayudar o sacarme las castañas del fuego. Y yo creo que a lo largo de los años que llevo jugando a rol es algo que me ha distinguido mogollón. Y es el hecho de no querer perder. De que de repente todos los combates, si tengo un personaje que es un guerrero, debe vencer. Porque lo dice su hoja de personaje. Es fuerte, tiene 18 en constitución y en fuerza y en destreza. No puede perder un combate. Y de lo que me estoy dando cuenta ahora, y de lo que estoy empezando a aprender, es que de ciertas situaciones se puede sacar oro puro. De que cuando eres fuerte pero pierdes y acabas en la cárcel, sacas nuevas escenas. Revolucionas el propio trasfondo del personaje, le haces vivir situaciones que no nacen del éxito de prevalecer frente a las escenas, ni frente al planteamiento de la propia partida. Puedes ser el más listo y que te time el primer tonto del pueblo. Puedes ser el más diestro y fallar en un lanzamiento de puñales. Puedes ser un ladrón y que te cojan. Y ahora viene lo divertido de todo, jugar a perder. Jugar a complicarte la existencia, no a grandes niveles, pero sí explorándolo un poco, permitirte fallar. Ser el típico ladrón que está en una taberna, que le va a robar a un noble o a alguien que tú has visto que es interesante, y que la forma de generar esa escena no sea que lo consigas, sino de que tú mismo le digas al máster, y no lo consigo. Y fallo, y quiero que me descubra intentando robarle. Me han dicho muchas veces que la verdadera generosidad se trata de no intentar vencer la situación, sino de derrotarte ante la situación y ver qué te puede ofrecer, con qué más te puede alimentar. He estado viendo una partida, hoy mismo, que se llama... Es del canal de Víctor Romero, ese despojo de persona, que es la partida del Club Más Selecto, en la que el personaje de Charles, llevado por Óscar Peña, en un momento crucial, delante de un portal que los iba a sacar a todos del tremendo berenjenal en el que estaban metidos, pasan todos sus compañeros y él decide que se le enredan los pies, tropieza desenchufando la energía del portal y ahí se queda, vendido, mientras todos sus compañeros ahora mismo están en otro sitio. Yo me quedé flipando, igual que se quedó flipando Víctor. Pero es que es esa la generosidad de la que hablo. Todos podrían haber escapado y entonces visión cumplida y todo fantástico. Pero la verdadera generosidad está en que ¿y ahora qué va a suceder? Pues eso es a lo que os quiero invitar yo. Quiero que en algún momento de vuestras partidas exploréis el hecho de que os vayan a dar un golpe y os dejéis dar el golpe. Que de repente vayáis a hacer una acción y permitáis que esa acción pues salga mal sin que las propias tiradas lo reflejen, asumiendo la propia torpeza. Y veréis que eso os puede llevar a un montón de nuevas situaciones y de sensaciones. Los mejores personajes de novelas, libros y películas, en algún momento cometen un acto de torpeza que es como si realmente él lo quisiera conseguir. Y al final eso abre la historia y el propio trasfondo del personaje a lugares que a lo mejor de otra forma no podrías alcanzar. Y bueno, hasta aquí el consejo o la chapa de hoy. Pretende más bien ser una invitación a que exploréis esas facetas de vuestros personajes o de las escenas que normalmente no solemos explorar. Yo estoy recién empezando a hacerlo, gracias a las recomendaciones de mis compañeros de juego, y la verdad es que está siendo terriblemente emocionante y productivo. Podéis encontrarme en Twitter, poniendo Surimandias. También podéis encontrarme en otros canales dedicados al rol, como puede ser el de Vengador T, que es la gran voz del rol, alias Corman.
También podéis encontrarme en el canal de Víctor Romero, en el que he jugado un par de partidas y ahora estamos con la semilla de Angmari. Y después podéis también encontrarme con alguna que otra partida en el canal de Sirius Senra. Y por último en el canal de Destino Roll, en el que estoy jugando una partida a Taura, que más bien es una campaña de 200.000 partes. Y sin más nos despedimos. Hey gente, ¿qué tal? Soy Danny Jimbo y vengo a daros un consejo para directores de juego. Que el consejo es: mete siempre en tus partidas PNJs. Y si hay pocos, mete más. Una de las cosas que más les gusta a los jugadores y a las jugadoras es interactuar, rolear. No solamente la misión que consista en encontrar al asesino o en encontrar el tesoro. Una de las cosas que gusta sobre todo es interactuar con otros personajes, porque hace que la escena, el juego, sea un poquito más real. Yo lo veo bastante interesante. Porque entrar a una mazmorra y destrozarlo todo, matar a todos los monstruos y encontrar el tesoro está muy bien. Pero a veces los jugadores pueden echar en falta esa interactuación, eso rolear. Porque todo puede convertirse casi en un juego de mesa de ir, voy, destruyo, me cojo el tesoro y me voy para casa. Así que es interesante meter personajes. Y si hay pocos, meter más. Yo de verdad creo que los que más gusta a los jugadores es interactuar, rolear, interpretar. Y eso se consigue sobre todo pues encontrándote a otros PNJs o otros personajes no jugadores en el camino. Si por ejemplo tenéis diseñado una aventura que es un mazmorreo puro y duro, joder, pues podéis meter en la escena pues quizás un enano perdido en las cuevas, o podéis encontrar también un prisionero, o eso para todos los juegos. En el caso de espacio, pues un viajero errante interestelar. Yo creo que es bastante interesante. Y ahora con mi segundo consejo de dirección lo voy a relacionar un poco y voy a decir que a esos PNJs le deis vida. Y no solamente a los PNJs, sino incluso a los monstruos, sobre todo a los monstruos. Que los monstruos no sean simplemente unas piezas puestas en el tablero para que lleguéis, los matéis y os vayáis para casa. No, darle vida a esos personajes, darle vida a esos monstruos, que hablen, que se comuniquen, aunque sea un troll, aunque sea un goblin. Recuerdo perfectamente una partida que jugué a Blanera y en donde precisamente coincidí con Sirio y en la que uno de los monstruos, el Ojanko, que era una especie de gigante, habló, y aún recuerdo la cara de sorpresa de Sirio diciendo: joder, no me esperaba que esa cosa fuera a hablar. Así que es importante sorprender a los jugadores y sorprenderlos haciendo que ellos, los PNJs, los malos, respondan. Otro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, en el Hobbit, en la novela, en la película, cuando el grupo de enanos se encuentra con los trolls de piedra, pues la sorpresa es que ellos hablan, están hablando entre ellos los trolls, están hablando de cómo es la mejor forma de guisar a un enano, y esa conversación pues le da vida a los personajes, le da vida al jugador, que se puede creer aún más ese mundo que se encuentra. De hecho es un escenario, es una escena, la de los trolls, que se resuelve con el ingenio de Gandalf. Es decir, planteamos situaciones en las que los jugadores se encuentren a monstruos que están vivos, que prefiero, que tienen voz, que tienen inteligencia, que tienen sentimientos. Pues por supuesto se pueden matar, robar y lo que sea. Pero es interesante, porque eso va a ser que si tú pones un goblin que hable, yo garantizo que los jugadores se van a pensar incluso matarlo, van a hacer prisionero, lo van a interrogar. Yo lo tengo probadísimo. Es verdad que pueden llegar jugadores o aventureros que estaca, lo matan y fuera. Pero darle voz, darle un espíritu, darle una vida, os va a hacer que esos personajes cobren vida y la partida cobre vida y todo sea mucho mejor. Así que nada, amigos y amigas, si me queréis seguir, pues ya sabéis, me podéis encontrar en el blog y en el canal de YouTube Vetustos de Rol, o a través de Twitter en Danny Jimbo. Muchas gracias a Sirio por darme este espacio y nos vemos en las mesas de juego. Hasta luego. Hola, soy Eisen. Hablemos del combate. El combate puede, paradójicamente, matar el ritmo, o puede diluir la sensación de ficción que generamos durante la partida. De hecho, nos puede dar una patada que nos puede mandar a WhatsApp mensajes perdidos. Entonces, como resulta contraproducente y muchas veces los directores estamos muy interesados en mantener la atención de los jugadores durante el combate también, hay una serie de trucos que nos pueden servir. Daos cuenta que para algunas tramas un combate puede ser un momento de inflexión, puede ser decisivo, y en lo que resulte de él puede afectar directamente la dirección de la misma historia. Entonces, como decía, 3 consejos y una pequeña anotación. Espero que os sirvan. Consejo número 1, y muy obvio: hay que dominar el sistema. Al menos el director de juego tiene que dominar el sistema de juego que ha elegido. Si alguno de los jugadores también lo conoce, puede hacer de refuerzo. Pero hay que dominarlo, porque de esta manera podemos evitar las
odiosas y tediosas consultas de reglas en nuestro manual de juego. Podemos resolver dudas durante la marcha sin tener que recurrir aquí, y eso hace que sea una sensación mucho más dinámica. De hecho, puede flexibilizar muchas situaciones. Si hay varias maneras de resolver algo, podemos coger la menos compleja en pos de una sensación más dinámica y más trepidante para la escena, que en un combate es muy conveniente. Podemos convertir un combate de 1 hora y media en un combate de 40 minutos y ser más económicos, y usar el resto del tiempo para otro tipo de escena y hacer que la sesión sea más rica. Porque yo creo que hay una cantidad de tiempo para cada jugador a partir de la cual todo se vuelve demasiado técnico y tedioso, y acabamos ya fuera de la ficción haciendo de ello un juego de mesa, que en el caso del rol no es la idea. Así que nuestro primer consejo es: domina el sistema de juego que has elegido. Segundo consejo: no mutear los personajes durante el combate. Lo hemos visto una u otra vez. Algunos, eso de empieza el combate, los jugadores dejan de interpretar y los personajes, por consecuencia, dejan de poder comunicarse. Y esto no nos conviene, porque resulta que durante un combate pueden darse diálogos que solamente pueden darse durante el mismo, porque determinados personajes puede que solamente coincidan durante el mismo. No imaginemos el combate como una sucesión de golpes continuados hasta que alguien gana, sino algo que tiene espacios, tiempos. El ejemplo de la princesa prometida y el famoso duelo, que tanto gustó, la mayoría no recordamos aquello por la coreografía de combate, sino por el diálogo. A través de aquella conversación, los personajes se dieron a conocer y nos enamoramos de ellos. No hace falta que sea una conversación súper profunda, hablando sobre los motivos más íntimos de los personajes, sino, por ejemplo, una mera observación de la capacidad de esgrima de nuestro adversario. Hay muchas cosas de las que se pueden hablar durante el mismo combate sin entorpecer demasiado el enfrentamiento físico. Podemos también aportar nudos para la trama, o el mismo director de juego, a través del diálogo, puede generar nudos que después crean arcos argumentales que se generarán justo después de este combate, o a partir de secuencias de escenas que vendrán después y nacerán de aquí. Incluso podemos hacer nacer conexiones entre los personajes jugadores, personajes no jugadores. Estas escenas ponen al límite algunos perfiles y generan momentos que pueden crear conexiones importantes. Dos personajes que se creían que no casaban bien el uno con el otro, pueden resultar que tras un combate vean que están hechos precisamente para complementarse, por poner un ejemplo. Nuestro segundo punto: no muteemos a nuestros personajes durante una batalla. Tercer consejo: interpreta las tiradas, interpreta los fallos, interpreta los aciertos, traduce la tirada en algo visual, porque así podemos dar mucha información. Podemos hablar sobre si, por ejemplo, nuestro personaje está comprometido emocionalmente con la escena, o si lo hace desde la apatía de quien lucha por la bolsa. Nuestro personaje ejecuta los golpes con precisión quirúrgica, lo hace con bestialidad y ensañamiento. Todo eso es información que damos a los demás jugadores y al director de juego, y puede usarse en un futuro de múltiples maneras, además de que embellece la escena. Aparte, nos ayuda para reconectar con la ficción, porque es un momento muy técnico en el que se miran tiradas, se consultan o se recuerdan reglas, y es fácil sacarnos de lo que realmente es la escena. El sistema solamente es un idioma que traduce la fantasía que queremos generar. Entonces, interpretar un golpe puede reconectarnos y reenviarnos a donde realmente nos importa, que es la escena en sí. Tercer consejo: interpreta las tiradas. Y con eso llegamos a la pequeña anotación. Hay que procurar, siempre que sea posible, darle un sentido a tu escena de combate. Que no sea una sucesión de golpes, no sea pelear por pelear, que no sea por pelear por poner a prueba el sistema de turno.
sino que esté dentro de la trama, tenga un sentido, que en ese momento haya una escena de combate, algo que debe ser el último recurso y que es al que se llega porque la trama te ha llevado a ello y porque puede que esta escena cambie a algunos de los personajes. Se están jugando la vida. Más importante que eso, entonces tener en cuenta el elemento de que a veces un combate se enriquece mucho porque esté dentro de un arco argumental o de un conflicto entre los personajes. Y con eso espero haberos ayudado. Así que soy Eisen, podéis encontrarme por ese mismo nombre en Telegram. Creo que en Twitter estoy por Manuel Esaú 7, lo cambiaré, pero ese es el que os va a servir ahora mismo. Y lo dicho, espero haberos ayudado y coincidir con vosotros más tarde, más temprano en alguna de estas partidas. Un saludo y pasadlo bien. Hola, soy Curino y vengo a dar unos consejos para los roleros. El primero de ellos es para los principiantes. Si estás pensando en hacer tu primera partida o de tus primeras partidas, te aconsejo que te sientas a gusto con el sistema que vas a dirigir, que has elegido, la aventura, que no debería ser muy larga, ya tendrás tiempo para hacer campañas, y con el grupo. Si una vez jugada esa aventura te ha gustado, el resultado final te ha sido bueno para ti, intenta repetirlo. Intenta repetir ese sistema, esa aventura, y con ese grupo, para coger confianza. Si alguno de los tres bloques, tanto el sistema, aventura o el grupo, no te ha gustado el resultado final, cámbialo. En mesa a lo mejor es más difícil cambiar de grupo, pero ahora está el rol online y en diferentes plataformas podrás conseguir mesas o un grupo para probarte a ti como máster y la partida que vas a realizar. En cuanto a las reglas, si hay alguna mecánica que no te ha resultado satisfactoria en la práctica, quítala, prueba a quitarla, vuelve a probarlo sin esa mecánica y a lo mejor con el tiempo la puedes meter y ya es más afín a tu estilo de dirección. Así que tú adapta todo para que tú salgas con buen sabor de boca. Ahora vendría el consejo para los máster más experimentados, los que no son novatos. Es que de todo el mundo se puede aprender. De todo el mundo vas a aprender algo. Tanto del peor, el que sea para ti el peor máster, o que no tiene ni idea, o uno que esté empezando, hasta del más experimentado o tu máster fetiche. ¿Vale? Para ello pues tendrás que jugar con ellos o ver o escuchar sus partidas, que hay muchísimas en internet. Y vas a aprender muchas cosas. Puedes aprender incluso pequeños detalles que dices tú, joder, yo soy un máster narrativo, ¿qué puedo aprender de un máster muy táctico? Pues seguramente tenga algún detalle que puedes aplicar en tus partidas que digas, hostia, esta idea está chulísima. Y al revés, si eres un máster muy táctico de un máster que juega juegos indie, dices tú, ¿qué voy a aprender de este máster que no va con mi estilo? Seguramente tenga algún detalle que puedas adaptar a tu campaña. Así que yo aconsejo que si quieres mejorar, escuches y veas a diferentes másters para que aprendas de sus estilos y cojas lo que necesites para que tú seas mejor. Esos han sido mis 2 consejos. Y bueno, me podéis encontrar en diferentes redes, MiWi, Twitter y Telegram, en las 3 por Curí. Así que un placer, hasta luego.